Salmo capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 6, vamos a estar leyendo Nueva Versión Internacional. Salmos capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 6, es esto lo que dice la palabra del Señor. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Lleva por título este primer sermón de esta serie, una ubicación inmejorable, una ubicación inmejorable. Hoy a la mañana llevamos a los chicos a que vean la Costanera un ratito antes de que vayan al aeropuerto. Y no sabíamos que estaba todo el evento de los colegios y demás, por eso también hay muchos que están allá. Así que bueno, estábamos ahí aprovechando para ver, de paso, ¿no? Así nos encontramos con un par de hermanos de la iglesia y Elenka quería ir mucho más adelante, se veía mejor de adelante, ¿no? A pesar de que era un ensayo, así que se fue con Lea hasta adelante de todo, ahí se sentaron y ahí se quedó un buen rato buscando un lugar mejor para ver. Este fin de semana también con los chicos fuimos hasta Ciudad del Este a comprar unas cosas y yo no, o sea, me habían dicho alguna vez, pero no me acordaba, así que como siempre mucha fila para volver del lado de ahí de Brasil. Y tuvimos una fila ahí, esperábamos y no avanzaba y siempre la fila al lado avanzaba más y qué pichado, ¿vieron? Bueno. Y de pronto llego a la casilla, le doy los documentos y la chica ingresa y me dice, ¿es la primera vez que pasás por acá? Me dice. Y yo dije, ¿qué pasó? El auto tiene pedido de captura, dije acá quedamos presos los... No, porque uno no piensa bien, ¿no? Y no, le digo, creo que es la segunda vez, es verdad, habíamos ido con los pastores, con David y Nalu, habíamos pasado a Brasil, pero hicimos rápido la vuelta. Me dice, porque tenés una fila exclusiva para argentinos, que es las últimas dos casillas de aquel lado. Esta fila, me dice, es para que le demos la alta a los extranjeros, por eso tardamos mucho. Me dice, ay, no me digas, bueno, ok, ¿no? Igual fui mentalizado que tenía que esperar, así que un poco que no me molestaba el hecho de estar esperando, pero había una ubicación mejor a la que yo estaba, o sea, había una ubicación mejor a la que me llevó unos cuantos minutos de vida. Y cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de nuestra vida conforme a lo que Dios habla, hay una ubicación inmejorable. Lo que decía el salmista, ¿no? Cuando habla de esa persona que medita de día y de noche, le da una ubicación inmejorable. Pablo, escribiendo su carta a su hijo Timoteo, le escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Nueva Traducción Viviente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y quiero que veamos rápidamente en la palabra, lo que es la palabra para nosotros, lo que representa los beneficios de esta palabra. Y lo voy a hacer de una manera muy distinta. Los días miércoles tenemos un estudio de la palabra y lo hacemos de manera expositiva. Vamos verso a verso viéndolo. Así que hoy voy a hacer como si fuera un miércoles. No me puedes preguntar, pero lo vamos a hacer como si fuera una palabra de los días miércoles. Así que versículo 1 dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Fíjense que el salmista no arranca diciendo, bueno, dichosos los que pudieron conseguir, dichosos los que tienen acceso a, dichosos los que sabían que la garita, las últimas dos eran. No, el salmista dice, dichoso es quien no. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malos. ¿Cuántas veces hemos aprendido de los no?
¿Cuántas veces hemos aprendido, no de la manera correcta, sino hemos aprendido de lo que no teníamos que hacer? Hemos visto cuántas veces quizás nuestros papás nos pusieron a otro de buen ejemplo en algo malo, ¿no? Como diciendo, mirá lo que le pasó a fulano, eso no tenés que hacer, ¿no? O nos pusieron a nosotros, no hagas lo mismo que fulano, ¿no? No hagas lo mismo que vos. Ahora, muchas veces aprendemos de los no y el salmista dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Fíjese las tres instancias que habla el salmista. Dice, dichoso el que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Habla de una progresión, ¿no? Y habla de cómo eso puede afectar el carácter de una persona. Sea bueno o sea malo, todo es progresión. No hay cambios instantáneos, todo es progresión. Tanto lo bueno como lo malo tiene y sucede dentro de una progresión. Nadie peca porque sí, nadie es infiel de un día para el otro, nadie roba de un día para el otro. Es una progresión que le lleva hasta ese estado. Nadie se enfría de un día al otro, ¿no? Es una progresión. Y de la misma forma que podemos ver lo malo, también podemos ver lo bueno. Porque todo es producto de una progresión. Y el salmista da una progresión que afecta el carácter de una persona. Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Porque para esta progresión que el salmista está hablando, inevitablemente yo tengo que congeniar, tengo que estar de acuerdo. Para andar en el consejo, para estar en el camino de pecadores, para sentarme en la silla de los burladores, necesariamente yo tengo que estar de acuerdo. Hay un comentarista que dice, el andar tiene que ver con el pensar, el estar tiene que ver con el comportarme y al sentarme con pertenecer. Pensar, comportarme, pertenecer. Una progresión. Sentar, ¿no? Pensar, comportarme, pertenecer. Hay una progresión. Hay un lugar donde al final soy parte en esta progresión. Hay un lugar donde termino perteneciendo. Ahora, el dichoso piensa, se comporta y sabe que pertenece a alguien completamente diferente. Ahora dice el texto, bienaventurados, ¿no? Dichoso, se me cerró. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Si uno dice, pastor, dígame quiénes son los malos, ¿no? Porque cuando mi hija ve dibujitos o a una película me pregunta quién es el malo, ¿no? Para saber cómo, de dónde va a venir la cosa, ¿no? Y uno, ¿quién es el malo, pastor? Nosotros, todos. ¿No? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos damos consejos. Porque todos somos pecadores. Incluso nosotros podemos aconsejar mal. Incluso nosotros podemos dar malos consejos. Todo el mundo da consejos. Todo el mundo busca consejos. Me está doliendo el talón izquierdo. Cuando piso me da 2 puntadas. Google, talón izquierdo, 2 puntadas al caminar. ¿No? Y ves la primera respuesta de Google, ¿no? Te van a cortar el pie. O decís, no, Dios. Quizás ustedes no lo hacen, pero hay gente que sí. En vez de ir al médico, googlea. ¿No? En vez de ir al médico, se fija primero. Entonces cuando llega al médico ya le facilitó el trabajo. Doctor, no se preocupe, yo busqué en Google, tengo esto, me tiene que recetar tal cosa cada 8 horas. ¿No? Se rompió la batidora marca tanto, ¿cómo hago? Y busco un tutorial. Todos buscamos consejos. Se le rompió el lavarropas, en Google va a encontrar cómo arreglarlo. Y sigue funcionando muy bien. Tu familia seguro tiene consejos.
No es que en casa el abuelo, no es que la abuela hacía la receta de esta forma, no es que tu tía Pocha lo que hacía era, no, y que viste al tío fulano que preparaba. Todos tienen consejos y nosotros damos consejos. Ahora, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber discernir de dónde viene el consejo. ¿De qué boca viene el consejo? ¿De qué corazón viene el consejo? ¿Con qué intención viene el consejo? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. No, pero es que yo te quiero mucho, te quiero aconsejar. ¿De dónde viene el consejo crucial para tus decisiones? Porque si no es de la palabra de Dios, si no está basado en la palabra de Dios, quizás puedas andar en el consejo de los malos. Quizás puedas andar en el... No, pero pastor, qué áspero que suena eso. Qué áspero, pastor, qué duro. Así que si yo no lo encuentro en la Biblia, todos los consejos... No, si yo pienso bien, yo quiero hacerle bien. Digo, Pedro le dice a Jesús, no, cuando dice que iba a morir, que nada de esto te pase. No, no tenés que morir, Jesús, porque lo amaba. ¿Y Jesús qué le dice? Ay, gracias, Pedro, vos que siempre me querés, vos sos tan bueno. Pero bueno, ¿no le dice eso? No, alejate de mí que Satanás, me eres de tropiezo. Un consejo que no esté fundado en la palabra, ¿sabes lo que va a hacer para tu vida? Tropiezo. 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 Entonces, ¿de dónde viene el consejo que estás escuchando? El salmista, el Salmo 119, 24 dice: porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tu palabra son y es mi consejera. En estos textos encuentro consejo para mi vida, encuentro dirección. El consejo de los malos, fíjese, ¿no? Contra su palabra. Y vuelvo a esto, aún siendo cristianos, podemos dar un consejo desde el propio corazón. Y como decía Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No. Ahora dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. O sea, alguien que está transitando el consejo de los malos y ahora se detiene en la senda de los pecadores. Si escucho el consejo tarde o temprano, voy a terminar acompañándolos en el camino. Si escucho el consejo indebido tarde o temprano, voy a empezar a transitar el mismo camino. Voy a terminar acoplándome. Voy a terminar creyendo más en lo que dicen ellos que en lo que está en la palabra. Hace unos días me enteré de una persona de toda la vida en la iglesia que ahora no quiere que le pases el salero. O sea, no, porque de pronto vio que los compañeros del trabajo lo hacen y la pegan. Imagino que usted no tendrá problema de pasar abajo de una escalera, ¿no? Por las dudas, pastor, no vamos a andar probando. Y sí, es que está complicado. Y uno termina, no solamente escuchando el consejo, terminamos transitando el mismo camino. Y puede pasar tan rápido, podemos adoptar tan rápido pensamientos, sentires, palabras, tan rápido. ¿No? Bueno, es que no tenemos que tener la mente cerrada, claro. Pero ¿de dónde viene el consejo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A qué le estás dando no solamente el oído para el consejo, sino que ahora estás detenido en el camino, prestando mucha más atención,
Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece recto, derecho, pero acaba por ser camino de muerte. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no seguir el consejo de los malos, pero tampoco de estar deteniéndome en la senda de los pecadores. Porque es un camino y suelen ser caminos muy transitados. Suelen ser caminos fáciles, rápidos, entre comillas, efectivos. Pero el camino en Cristo muchas veces va a ser solitario. En Mateo 7, versículo 13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha, cómoda, con sensor automático, ¿no? No llegás a tocar la puerta que se abre, y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Así que el salmista habla de esta progresión. Dichoso es el que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. O sea, primero escuchó el consejo, luego se detuvo a compartir un poco más y ahora directamente se sentó. Ahora directamente ya está cómodo con ese pensamiento. Ahora ya está cómodo con eso que antes quizás no lo consideraba tanto. Ahora ya está cómodo. Ahora ya no lo ve mal, ¿no? Ahora es cuestionable. No, pero me parece que no es tan así. Podríamos debatirlo. Podríamos verlo. Porque no hay una iglesia que tenga la verdad, pastor. La verdad absoluta. No podemos hablar de eso. No. Cada uno puede decidir. Así que no es solamente que ahora escucha el consejo ni se detuvo, ya directamente se sentó, está cómodo con ese proceder, está cómodo en la silla de los burladores, ya estaba convencido de eso. Y burlarse es tan fácil, ¿no? Burlarse del que va en camino opuesto es tan fácil, es fácil burlarse del creyente, es facilísimo. Es fácil tener esa actitud cómoda, esa actitud crítica, burladora, ¿no? Siempre con lo mismo. Es que a vos te sacan la plata ahí. ¿No? ¿Cómo que no puedes hacer eso? ¿Cómo que no haces tal cosa? Pero vos estás mal, pibe. Vos estás mal, piba. ¿Cómo que no haces lo mismo? Bueno, si es complicado el tema, ¿no? Si todos lo hacemos, o sea, si acá este es el camino que todos, espacioso, ancho, público, transitado, todos. Y si somos muchos, la mayoría debe tener la razón, obvio. Es fácil. Pero dice, dichoso es el hombre y la mujer que no hacen estas cosas. El malo sí lo hace. Pero dichoso, bienaventurado. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Cuando me convierto en lo que el salmista dice acá, en lo que el Salmo 1:1 dice, termino confiando más en el hombre, me termino alejando más de Dios. Pero ahora hay algo que el salmista también habla. Y dice, versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Ahora, dichoso es quien no hace esto, quien no transita, quien no se para en el camino de los pecadores, que no se sienta en la silla de burladores, sino que de día y noche se deleita y medita en la palabra del Señor. Ese deleite, ese placer, ese encanto, ¿no? Ese interés genuino. Digo, la primera vez que
me iba a comprar un teléfono, el teléfono de la manzanita hace muchos años. Había una persona que se iba a Estados Unidos, así que le di mi plata. Y en 3 meses volvía, ¿no? Mientras tanto yo me quedé a cargo de la iglesia. No hubo un solo día de esos 3 meses donde yo no entrara a ver el teléfono, donde yo no entrara a ver videos. Y es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta ver? ¿En qué tiene deleite? ¿No? El texto podría leerse, sino que en la ley del Señor está lo que Él quiere. ¿No? ¿Qué es lo último que hizo en las búsquedas de Google? Aparte de ver la enfermedad, ¿no? No. ¿Qué es lo que más le sale? ¿Qué es lo que está buscando? Claro, es que hay algo que nos encanta. Hay gente que le encanta, ¿no? ¿Qué sé yo? La danza, que le gusta el aeromodelismo. A mí me encanta todo lo que es tecnológico. ¿No? Me encanta. Me encanta la música. Y cuando algo nos encanta, nos interesa. Y lo vemos de todas las formas. El otro día hizo un golazo Messi, ¿no? Y te ponen el mismo gol desde 80 puntos distintos y te lo clavas viendo el mismo gol desde un montón de vistas, ¿no? Y ahí estás, mirando un gol repetidamente. Cuando algo te gusta, te encanta, te interesa, estás invirtiendo tiempo. ¿En qué invertís más tiempo? ¿En qué estás invirtiendo más tiempo? Eso es. Ahora, ¿cómo se convierte la palabra en un deleite para nosotros? Cuando entendemos lo que es y lo que hace. Cuando entendemos lo que la palabra produce. O sea, ¿podemos entender algo? Digo, si vamos al Génesis, vemos cómo el Señor con su voz llamó a existencia lo que no existía, ¿no? Creó, hizo el mundo con el poder de su voz. Con sus palabras llamó a existencia. Ahora imagínate que esa misma voz pueda hablarte a través de la palabra. Imagínate lo que puede generar. Primera de Pedro 2 dice, versículo 2, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Miren, todos tenemos algo que nos deleita. Todos tenemos algo que nos encanta. Ahora, ¿qué es ese algo? ¿No? ¿Es una persona? ¿Es el trabajo? ¿Son las amistades? ¿No? ¿Es el vehículo? ¿Es la comida? ¿Es el dinero? ¿Es el deporte? ¿Qué es? Todos tenemos deleite, pero la palabra de Dios es lo mejor y lo más beneficioso en lo que nos podemos deleitar. ¿Sabes por qué? Porque nada absolutamente de lo que hoy sea tu deleite puede cambiar tu vida. Nada. Nada puede ser más satisfactorio que la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 72 dice, para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. Para mí es más valiosa tu palabra, tu consejo, que miles, ¿no?, de piezas de oro y plata. Uno dice, no, pero pastor. Claro. ¿Cuántas veces nuestra vida se enfocó en perseguir deleites? Pero hay algo mucho mejor y de mayor beneficio para nuestras vidas, su palabra. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Día y noche medita en ella. Digo, ¿cuántas veces estabas con el proyecto en tu cabeza y estabas en piloto automático y tu cabeza iba pensando en el proyecto?
y tomaste el colectivo, te subiste al auto o a la moto o a la bicicleta y tu cabeza solo va pensando en eso. Y te acostás y pensás en eso y te levantás y pensás en eso. Si es lo que decías, tu mente lo va a hacer día y noche. Hoy, cuando hablamos de meditación, automáticamente es poner la mente en blanco, ¿no? Lo que se conoce como meditación. Pero la palabra habla de todo lo contrario. Llena tu mente de la palabra y del corazón para poder pensarla constantemente. El Salmo 119, si puede en este mes, lea entero el Salmo 119. No se lo aprenda de memoria porque le va a costar un poco, pero léalo. Es el salmo más largo que hay en la Biblia y habla de la palabra. Versículo 97 dice, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabios que mis enemigos porque me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Una delicia, ¿no? No estamos en el consejo de los malos, no andamos en la senda de pecadores, no nos sentamos en la silla de los burladores, sino que estamos meditando día y noche en la palabra. Ahora fíjese lo que produce ese resultado, porque habla de los malos y habla del justo. Versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Un árbol firme comparado con la paja que se lleva el viento. El que encuentra esa delicia viene a ser como ese árbol que nunca carece de provisión. Viene a ser como ese árbol que está plantado en un lugar inmejorable en contraste con el malo. En contraste con ese que se siente cómodo con el pensamiento, ¿no?, social. Se siente cómodo con el pensamiento que la mayoría tiene. Se siente cómodo buscando consejos de los propios. No, pensando que sabe cómo. En contraste con eso, el Señor dice, aquellos que hacen de mi ley, su delicia. Este es el resultado que les espera. Jeremías 17, versículo 7 dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. En la iglesia en Villa Ballester, hace muchísimos años atrás, había un gomero que no saben cómo, pero crecía tan bien, ¿no?, y grande y demás, y querían cortarlo y buscaban cortarlo, y no había caso, volvía a salir y fuerte, hasta que de pronto una vez, viendo que había una falla en el agua, suben a revisar el tanque. Y cuando abren el tanque, se encuentran con las raíces, con un montón de raíces que de forma camuflada se fueron subiendo hasta... Y ahí estaba Pancho, ¿no?, tomando el agua esa. En un lugar inmejorable. Porque los que se aferran a la palabra de Dios, esos que hablan de deleitarse, de confiar en Dios, no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. ¿Por qué? Porque están plantados junto a aguas, porque sus raíces están sumergidas en el agua. No les afecta el calor, no temen a los largos meses de sequía, siempre tienen vida. Hermanos, la diferencia es muy grande, es muy grande, es muy grande. Jeremías decía eso, o sea,
Sus hojas están siempre verdes, nunca dejan de producir fruto. Mire lo que es el justo, el que teme al Señor, el que hace de su ley su delicia. Ahora mire la contraparte en el mismo capítulo, pero el versículo 5 y 6. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Esos que andan en el consejo de malos. Esos que no les importa preguntarle al Señor qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere decirles hoy? Porque a veces el tiempo de oración se reduce a un monólogo de peticiones. Y pastor, yo oré hoy en la mañana. Sí, oré, todos los días oro. Y arranco y le doy gracias a Dios por el día, por la semana, por la familia. Y le pido por esto y le pido por lo otro y le pido. Y después corto porque me tengo que ir. ¿Y en qué momento el Señor te habla? ¿En qué momento hace silencio para que el Señor te hable? ¿En qué momento? ¿No? El salmista dice que cuando llega su tiempo, el que está plantado junto a aguas da fruto. Es que de eso se trata, permanecer, porque si permaneces ahí hay fruto. Permanece en eso. Porque quizás hoy estás muy cómodo en la silla de los escarnecedores, en la silla de los burladores. Quizás te sentís cómodo con el consejo de los malos. Quizás hasta dudás a veces de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y eso te marca la pauta de que estás sentado en el lugar incorrecto. Eso te habla de que no estás invirtiendo lo mismo. No en la crisis. Porque a veces invertimos más tiempo en la crisis que en Cristo. A veces invertimos más tiempo en pensar lo que estamos viviendo, la crisis que pasamos, que en buscar más al Señor para ver qué nos dice de la situación. A veces buscamos más qué es lo que la situación tiene para decirnos que lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros. No, pero el pastor, si usted supiera el problema que vivimos, si usted supiera lo que estamos pasando y qué es lo que Dios te está hablando. ¿Por qué estás en crisis? ¿Cuál es la pregunta que todavía no tiene respuesta? ¿Por qué no te sumergís más en Dios? ¿Por qué no permitís que tu raíz, en vez de ir a la crítica, se sumerja en ese agua profunda? ¿Por qué no le permitís a Dios refrescar tu vida? Pero insistimos en el lugar desolado. Insistimos en la queja, en la crítica, insistimos en lo negativo, en el consejo de malos. Y Dios diciéndote, no te va a faltar acá. ¿Por qué no invertís? ¿Por qué no le das la misma insistencia que le pones al momento difícil, que le pones al enojarte, al encabronarte, al engranarte? ¿Por qué no le dedicas el mismo tiempo a meditar en la palabra de Dios? Porque claro, la cabeza es así. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a pagar esto? Y ya la gente no es la misma, y ya no está viniendo tanto cliente, y el número está descontrolado, ¿y qué va a pasar con la casa? ¿Y qué va a pasar con esto? Y en vez de meditar en la palabra de Dios, solo estás viendo el problema. Y la Biblia dice, Señor, vos vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, no he visto justo ni su descendencia mendigando pan. Señor, vos sos el dueño del oro y la plata. Señor, puedo alzar mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. Señor, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, y aunque pase por los ríos no me voy a ahogar.
Señor, sos mi pastor, nada me va a faltar. Señor, pueden caer 1000 y 10.000 a mi diestra, pero no van a llegar. El mismo tiempo que te insume pensar en lo malo, es el mismo tiempo que podés meditar la palabra. En el día en que temo, yo en ti confío. Señor, no sé cómo voy a hacer, pero aunque la higuera no florezca, aunque en las vidas no haya fruto, aunque falte el alimento, Señor, con todo yo me voy a alegrar en vos. Señor, te voy a alabar en todo tiempo, bendeciré tu nombre, mi alabanza va a estar de continuo en mi boca. Señor, las naciones van a ver que sos grande, vas a hacer grandes cosas con mi vida, con mi familia, con mis hijos. Señor, hoy vivimos esto, pero yo confío en vos, Señor. Yo sé que vas a cambiar esta situación, pasar el tiempo, invertir el tiempo ¿en qué? En renegar, no, en darte la cabeza con lo que no hay, en angustiarte. Decirle, Señor, te alabo, te alabo. Y van a dar fruto a su tiempo. Sus hojas jamás se marchitan. Dice, y todo cuanto hace prospera. Versículo 5 dice, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Claro, es que parece lógico. Porque el Salmo arranca hablando de la silla de los burladores. Seguramente si sufriste lo que hoy se conoce como bullying, eras el que dejaban afuera, la que dejaban afuera, ¿no? Siempre al que se le hacía burla era al que quedaba solo. Y cuando vemos lo que el salmista dice, claro, vos sos el único gil, el que va a la iglesia, el que cree en Dios. Vos crees en Dios, en algo que no ves. Estás afuera, estás fuera de moda, ¿no? Estás fuera de todo lo que vivimos. Y ahora cómo se da vuelta la cosa, ¿no? Porque ahora los que se burlaban hablando de que estábamos afuera, ahora son ellos los que se quedan afuera. Y no lo digo en un tono burlador. Asaf entra en crisis, uno de los salmistas, porque Asaf aparta su vida, empieza a agradar a Dios y de pronto, ¿qué hace Asaf? Empieza a ver lo que los impíos tenían. Entonces dice, ¿será posible esta gente que no ama a Dios, que no va a la iglesia, que no ora, que no busca? No, de pronto parece que le va tan bien, hace negocio, le va bien, vende, cambio el auto otra vez, se van de vacaciones acá, vienen allá, todo el tiempo de fiesta, ¿no? Una vida loca. ¿Será posible? Y Asaf termina entrando en crisis. Asaf dice, Señor, al final, en vano me guardo. No tiene sentido, o sea, al final en vano busco vivir en santidad. Sí, mira qué bien que le va a los demás. Al final busco agradarte a vos y a los demás le va mejor. Claro, es que humanamente pareciera eso. Hasta que Asaf dice, ¿hasta qué? Entrando en el santuario, entrando en ese tiempo con Dios, pude entender el fin de ellos. Pude entender lo que les espera si siguen esa vida y se mueren. Porque vos que hoy hacés la tuya, porque vos que hoy pensás que sos el piola, la piola, por lo que hacés, que pensás que nadie te ve, te quiero decir algo. Si no cambias tu estilo de vida, te vas para el infierno.
Si vos no cambiás tu estilo de vida, lo vas a lamentar eternamente. Dice, no se van a sostener los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Y ahora Dios, el salmista vuelve a hablar del camino, porque siempre hay dos caminos, ¿no? Está el camino de los justos y está la senda de los pecadores. Nosotros somos los que tomamos la decisión, nosotros somos los que elegimos. Digo, cada domingo, cada miércoles, cada tiempo de GPO, cada tiempo devocional, siempre está la decisión en tus manos. Siempre. Deuteronomio 30:19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a seguir renegando? ¿Vas a seguir cuestionando? ¿Vas a seguir invirtiendo tiempo en el dolor de ayer, en la amargura de ayer, en lo que te hicieron los de aquel lado, de aquel lugar? ¿Vas a seguir invirtiendo tu mente y tu pensamiento en el problema? ¿O vas a aprovechar ese momento para meditar en Dios? Para llevar tu corazón al mejor lugar. Para llevar tu vida y que esas raíces se extiendan. Pero pastor, todavía no veo fruto. Tranquilo, es que da frutos al tiempo. Nada es instantáneo, hay una progresión. Nada es instantáneo. De la misma forma que lo malo tiene una progresión, lo bueno tiene una progresión. No te desesperes. Permanece plantado junto a corrientes de agua, porque es una cuestión de decisión. La palabra es la que logra conducirnos por este camino. Es la palabra la que pone más de Él en nosotros. Y corrige a tiempo para que demos fruto en su momento. ¿Sabes qué, iglesia? Él conoce tu camino. Él conoce hoy si estás disfrutando este camino. Él conoce hoy cómo está tu corazón. Él sabe si es o no para vos tu delicia. Él conoce si es prioridad o no. Ahora te pregunto, ¿qué deleite estás persiguiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas? ¿En qué te estás justificando? Ese reconocimiento, esa estabilidad, es bienestar personal, es una posición, la comodidad, una cuenta más abultada. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Porque Dios quiere que su palabra sea nuestro deleite. En este mes de la Biblia, Dios puede hacer algo tremendo en vos, en mí. En estos 40 días de ayuno y oración, Dios puede volver a ser su deleite. Que su palabra sea tu deleite. Que quizás no estés tan actualizado de las cosas que pasan, pero que tus labios siempre tengan una palabra de Él. Que tu corazón abunde. Que tu mente sea llena de su palabra. Que al despertarte su palabra venga a tu corazón, venga a tu mente. Que en el momento difícil sea esa palabra que te habló sosteniéndote. Él quiere hacer de nuestra vida ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor, gracias por hablarnos. Señor, gracias. Señor, gracias porque tu palabra es siempre la que nos anima. Señor, hoy pones delante de nosotros la decisión. Señor, hoy como
cada vez que tu palabra es predicada, una vez más, Señor, delante nuestro está la decisión. O elegimos vida o elegimos muerte, o elegimos bendición o elegimos maldición, o elegimos, Señor, tomar como fiel consejera tu palabra, o decidimos seguir basándonos en nuestro propio entendimiento. Señor, decidimos seguir persiguiendo espejos de colores, o decidimos aferrarnos a la palabra de vida. Señor, decidimos extender nuestras raíces profundo en ese agua cristalina. Señor, somos nosotros los que decidimos, Señor, darle más tiempo en nuestra mente al problema, al inconveniente, al imposible, o empezar a llenar nuestra mente de tu palabra, o empezar a meditar en las vigilias de la noche. Señor, que tu palabra sea nuestra delicia. Que tu palabra sea, Señor, ese espejo diario donde seamos transformados. Que no falte tu palabra en nuestros labios, que no falte tu palabra en nuestro corazón. Que en medio, Señor, del conflicto, en medio del problema, sea tu palabra. Señor, Pedro te dijo que dieras la palabra si eras tú, Señor, y es lo que necesitamos. Señor, solo di la palabra y las cosas van a cambiar. Solo decí la palabra y nuestro corazón puede estar confiado. Señor, y es tu voz la que se deja oír a través de la palabra. Y es tu voz la que quiere dejarse oír cada mañana. Es tu voz la que quiere hablar al corazón de tus hijos. Es tu voz, Señor, la que quiere ser escuchada en medio de tanta incertidumbre. En medio, Señor, de momentos tan particulares como país. En medio del conflicto familiar. Es tu palabra la que quiere tener el primer lugar. Es tu palabra la que quiere traer calma. Es tu palabra la que quiere traer sosiego. Es tu palabra la que quiere abrazarnos. Es tu palabra, Señor, la que quiere animarnos. Es tu palabra la que quiere ser nuestra guía, nuestro sostén. Es tu palabra, Señor, la que quiere llenarnos más y más de vos. Señor, que puedas encontrar en nosotros la respuesta de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Señor, habla porque quiero escucharte. Habla porque es importante que me hables. Habla porque quiero agradarte. Habla porque me interesan tus propósitos. Me interesan tus planes. Habla, Señor, porque tu siervo oye.